Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Permítame formular la primera, que nunca lo hago, pero hoy lo voy a hacer porque me han escrito preguntándome algo muy interesante. ¿Cómo hacer para estudiar la Biblia? Y me pareció interesante la pregunta, pastor, porque el estudio de la Biblia no es igual a leer la Biblia. Exactamente. Hay muchas personas que tienen la Biblia y leen la Biblia, pero no saben qué dice la Biblia. Y una de las pruebas es que, por ejemplo, en cada hogar, entra usted a la sala y lo primero que encuentra es un atril y una Biblia abierta en el Salmo 91. Muchas personas, entre ellas gobernantes, presidentes, gobernadores, alcaldes, concejales, representantes, congresistas, dicen ser personas creyentes en Dios y por supuesto en la palabra. Sin embargo, uno descubre que más allá de que citen la palabra, no saben el por qué aparece ese escrito en la Biblia. Y eso radica en algo muy simple, y es que no saben cómo estudiar la palabra. Entonces, la idea aquí hoy es tratar como de dar unas pequeñas luces. Y vamos a comenzar por algo simple. Los que son viejos como yo, sí recuerdan que utilizábamos la correspondencia escrita a mano. Había un correo nacional, uno hacía una carta y la enviaba, y casi siempre el receptor leía la carta y la devolvía. O sea, siempre hubo un emisor y un receptor. Y a través de ellos se interactuaba y se conocía el estado del uno y del otro, y el posible proyecto en el cual pues pensaban llevar a cabo. Pues la Biblia no es diferente. En este caso, el emisor es Dios a través de su palabra. El receptor es cada persona que tiene la oportunidad de leer la Biblia o de escucharla en audio. Pero hay unas herramientas que ustedes deben de tener en cuenta para que así no se les dificulte la interpretación de las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a colocar unos ejemplos simples en 2 o 3 puntos, refiriéndonos a 2 o 3 escritos diferentes. Casi siempre, cuando usted abre la Biblia, la abre en cualquier parte menos al comienzo de un libro. Entonces dice, voy a abrir hoy la Biblia en San Mateo capítulo 10. Y la abre ahí y lee. Está leyendo la palabra de Dios. Pero usted no sabe quién escribió, a quién escribió, cuándo escribió y por qué escribió. El punto de partida aquí, para tratar de orientar a quien tiene la inquietud, es que cuando abras cualquier libro de la Biblia, vayas a la primera página y mires cómo se llama el escritor de ese libro. Además, infórmate en qué año escribió ese libro. Luego, infórmate acerca de a quién es dirigido ese libro. Y como si fuera poco, mira por qué se escribió ese libro. Cuando tenemos esas 4 herramientas, vamos a tener la posibilidad de dar, de alguna manera, una interpretación correcta a la palabra de Dios, si también tenemos en cuenta 2 aspectos adicionales, que son llegar frente a la palabra sin cargas de tradición, y 2,
habiendo hablado con Dios para que me ilumine, y en el momento de yo leer la palabra, entonces pueda escuchar a Dios que me habla a través de la palabra. Entonces recuerda, por ejemplo, el caso del Evangelio de Mateo. ¿Quién lo escribió? San Mateo. ¿A quién se lo escribió? A los judíos. ¿Por qué se lo escribió? Porque ellos querían un rey. Entonces Mateo dice, voy a mostrarle al pueblo judío o israelita que Jesús es el rey. En ese orden de idea, entonces usted va a socializar el Evangelio de Mateo y va a descubrir que casi todo el Evangelio está relacionado con el reino, con las parábolas, con el Padre Nuestro, con el Sermón del Monte, que entre otras cosas, los expertos en política aseguran que si un político del tiempo moderno pusiera en práctica el discurso más grande jamás expuesto, como es el Sermón del Monte, los políticos harían política perfecta. ¿Sabía eso? Entonces, vamos a tener en cuenta eso. ¿Quién escribió? ¿A quién le escribió? ¿Cuándo le escribió? O sea, ¿en qué año? ¿Y por qué? Cuando tienes esas herramientas, además, eres humilde para estar dispuesto a que Dios te hable. Y dos, has orado para que Dios te hable. Pues entonces, muy posiblemente harás una correcta interpretación del Evangelio según San Mateo. Vamos, por ejemplo, al caso de Lucas o de Hechos de los Apóstoles. Yo debo de informarme quién es el escritor de Hechos de los Apóstoles y el por qué se escribe Hechos de los Apóstoles y cuál es el pensamiento central de Hechos de los Apóstoles y a quién se le escribe. Entonces usted va a descubrir que el escritor de Hechos es el mismo escritor del Evangelio de Lucas, puesto que al comenzar el texto, usted encuentra algo muy interesante. En el primer tratado, Teófilo, o sea que Lucas, en el libro de Hechos está diciendo que el Evangelio de Lucas es el primer tratado. Que el segundo tratado va a ser ¿cuál? El libro de los Hechos. ¿Qué busca Lucas? Orientar a Teófilo y a la iglesia entre los griegos acerca de cómo funciona una iglesia, cómo se establecen diáconos, cómo se nombran misioneros, quién los envía, cómo es el movimiento de Dios dentro de la iglesia. Entonces, cuando tienes en cuenta que Hechos lo escribió Lucas, que es un libro histórico, pero lleno de realidades para que los cristianos del tiempo de hoy lo pongan en práctica, no te va a dar lidia entenderlo. Nunca olvides eso. ¿Quién escribió? ¿A quién le escribió? ¿Por qué le escribió? ¿Y cuándo le escribió? Espero que eso sirva como una sencilla ilustración u orientación a quien pregunta ¿cómo puedo estudiar la Biblia? Amén, hermano Carlos. Hermano Carlos, aquí tenemos muchas preguntas. Comienza una hermana haciéndonos unas preguntas acerca de el divorcio. Son múltiples preguntas y yo quisiera... Pero una persona hace muchas. Una sola persona hace muchas preguntas. Lo primero que ella plantea es que ella se divorció por el ámbito legal ante las autoridades civiles en Colombia, pero la primera pregunta es, ¿debo solicitar de todas maneras el reporte del tribunal para poder servir en la iglesia? Sí y no. Sí debe de hacerlo si ella se casó dentro de nuestra iglesia, su ceremonia fue oficiada por un pastor. Y dos, si se divorció siendo un miembro de la iglesia. Entonces, ahí debe de acudir al tribunal eclesiástico y reunir todo lo que ellos requieren para llevar a cabo el proceso
y luego, después de una investigación y un análisis profundo, ellos emitirán un concepto que puede salir favorable o puede salir desfavorable. Si le sale favorable, usted no perderá ninguno de sus derechos. Eso es igual a que podrá servir en la iglesia, podrá volverse a enamorar y podrá volverse a casar. Y en la iglesia le podrán hacer su ceremonia. ¿Qué pasa si le sale desfavorable? Sencillamente no podrá ningún pastor hacerle ceremonia. Como tampoco podrá usted, después de que se case por lo civil, ejercer ningún cargo de carácter administrativo en la iglesia local. Pero ¿qué pasa si yo me divorcio y además me salió el concepto del Tribunal Eclesiástico desfavorable y yo tomo la decisión de no casarme? No tiene ningún problema, podrá servir al Señor en la iglesia. ¿Cuándo se verá interrumpido ese servicio? Cuando decida casarse. ¿En razón a qué? A que está descalificada por el Tribunal Eclesiástico. Todo eso responde de una vez a la segunda pregunta de ella, que puedo servir yo en la iglesia sin hacerlo. Ya está Pues resuelto. siempre y cuando no se case. Vale. La siguiente pregunta es, ¿puede la actual esposa de mi ex esposo, cuando crezca espiritualmente, servir bajo el contexto de que no han solicitado ninguna respuesta del Tribunal Eclesiástico? La ex esposa. La esposa del ex esposo de ella. La esposa del ex esposo. O sea, ella se divorcia en el ámbito legal, ella sí, pues no define su situación, pero según eso lo que demuestra es que de quien se divorció sí tiene una nueva relación y se casó. ¿La persona con la que éste se casó va a tener problemas para servir en la iglesia? Sí. Sí, porque si no han hecho el trámite ante el Tribunal Eclesiástico, la iglesia en su saber dice que es como si se estuviera viviendo en unión libre, más allá de que el Estado lo haya legalizado, porque también aquí hay que hacer aclaración que el hecho que el Estado legalice muchas cosas no quiere decir que sean aprobadas por Dios. Entonces lo que tendría que hacer esa pareja es hacer el trámite ante el Tribunal Eclesiástico para que, dependiendo de la decisión del Tribunal Eclesiástico en razón al problema que ellos tienen, ellos sepan en qué condiciones quedan dentro de la iglesia. Y en ese mismo contexto, entonces, en el que ella afirma que no ha solicitado el trámite ante el Tribunal Eclesiástico, me queda solo a mí esperar la misericordia de Dios y que por su gracia me dé la salvación y nada más. ¿Y qué más quiere? Dígame, después de ser salvo, ¿qué más quiero yo? Amén. Me parece importante pues que nos detengamos ahí. Ahora, si la persona quiere algo más, como por ejemplo volverse a casar, pues es sencillo. Surta el debido proceso ante el Tribunal Eclesiástico. Si le sale favorable, se podrá volver a casar. Si le sale desfavorable, usted servirá al Señor en la iglesia hasta que decida volverse a casar. Una vez que se case sin el visto bueno del Tribunal Eclesiástico, pues usted pierde todos sus derechos y ningún pastor podrá ponerla a ejercer ningún cargo de carácter administrativo dentro de la organización. Porque si el pastor lo hiciera y llegase a oídos de los superiores, el problema no sería la pareja, el problema tendría es el pastor, que puede ser sujeto de disciplina e inclusive hasta de destitución. Amén. Hermano Carlos, ¿por qué la hija de Jacob, Dina, no aparece en la distribución de las 12 tribus? Estaba leyendo sobre eso y realmente no existe como un pensamiento, un argumento suficiente, porque solo aparece la deshonra y la venganza que se da en razón a ella, ¿no? No vuelve a aparecer porque
en el orden bíblico, en ese manejo patriarcal, la única figura que era preponderante era la del varón. Posiblemente por eso no aparece Dina más en el campo o en la historia del pueblo de Israel. Amén, hermano Carlos. Una pregunta que se ha hecho muy repetitiva y nos la envía la misma persona desde varias redes sociales, y él dice, hermano Carlos, ¿puede un hermano bautizado en el nombre de Jesús, de muy buen testimonio de años en la iglesia, pero que no ha hablado en lenguas, ser servidor en el púlpito o en la parte administrativa de la iglesia, cantar, colectar ofrenda, tocar instrumento en el servicio, entre otros servicios? No soy la persona indicada para definir eso, porque la iglesia tiene su propia reglamentación y cualquier concepto que yo emitiera al respecto no contribuiría para nada en el bien, sino que más bien podría generar confusión. Creo que la persona más indicada para darle respuesta a su inquietud es su pastor. Y en caso de que no te satisfaga la respuesta de tu pastor, pues acude al conducto regular, que en ese caso puede ser el pastor superior si el que lo administra a usted es una persona que tiene una credencial como pastor con licencia local o licencia de predicador. Y en ese caso sería el pastor superior o que tiene licencia general. Si fuese un pastor con licencia general y la respuesta o la enseñanza que él te imparta no te satisface, pues busca a uno de los directivos de tu distrito, pregúntale para que él te oriente al respecto. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Y no porque yo tenga alguna confusión, yo tengo claro lo relacionado al tema, pero hay una discusión muy importante en el medio y ni más faltaba que nosotros llegásemos a generar controversia, puesto que esa no es la finalidad de este espacio. Amén. Hermano Carlos, preguntan que por favor si usted puede explicar el texto de Primera de Pedro 3, el verso 19, yo se lo voy a leer, Sí. en el cual también fue, bueno, leámoslo desde el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Si lees bien el pasaje, te está diciendo simple y llanamente algo, y es que el Espíritu de Cristo operó en Noé, porque si sigues leyendo, el verso 22 te va a dar una luz muy importante. Lo que el pasaje está diciendo es que el Espíritu de Cristo operó en Noé en los días del diluvio. O sea, Cristo habló a través de Noé a los antidiluvianos, porque Cristo es el espíritu de la profecía. Y textualmente lo que podemos entender es que el espíritu de Cristo operó en Noé en los días en que se preparó el arca, llevándoles un mensaje salvífico, el cual ellos no aprovecharon. A eso es a lo que se refiere el pasaje. Hermano Carlos, conozco un hermano que es profesor de una banda cívica en varios colegios y las presentaciones en las que participa son alusivas a los patronos y patronas de algunas congregaciones católicas. ¿Esto se puede realizar siendo consciente que somos cristianos? Pienso que él es un profesor de música y está ejerciendo su profesión dentro de una institución que tiene un pensamiento religioso diferente al nuestro y que según eso la música que entonan está dirigida como a los ídolos, algo así, ¿verdad? Uh-huh. Sí, porque si, por ejemplo, el colegio Pepita, la patrona es la Virgen del Carmen, te le van a entonar, hacerle culto a la Virgen del Carmen. Si yo fuera ese profesor, buscaría otro empleo.
porque no le queda bien a un cristiano hacerle culto a una imagen. El libro de Daniel se lo enseña. Cuando quisieron que los 3 muchachos le rindieran homenaje al patrón que se había levantado Nabucodonosor, que dijeron ellos: no lo vamos a hacer. No importa el precio que tengamos que pagar. Es que en el ejercicio de la fe juega un papel muy importante mi carácter como cristiano. Yo debo de saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Entonces aquí, pues no vamos a juzgar al hermano porque él puede hacerlo desde el punto de vista profesión. Pero creo que no sería el mejor empleo para el creyente. Porque imagínate, yo entonándole canciones a los ídolos. Sería algo así como los 3 amigos de Daniel, reverenciando, respetando y aceptando la adoración, o permitiendo en sus vidas el exaltar una deidad pagana. Eso no tiene sentido. Los cristianos tenemos que salir de ahí. Saber que hay profesiones que podemos encauzarlas desde otro punto. Ahora bien, no necesariamente es que tenga que salirse de la institución. Hablar con sus superiores y hacerles saber que por objeción de conciencia él no va a participar de dicha festividad o de dicha programación. Si eso llegase a ser tan complicado como para perder el empleo, no se preocupe, que cuando el diablo me cierre una puerta, Dios me abre 2. Amén. Hermano Carlos, dejando en claro, dice tal cual como voy a referir la pregunta, dejando claro que creemos que Dios es Jesús, entonces según Lucas 23:46, ¿qué espíritu entregaba en la cruz cuando dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu? Pues eso aparece varias veces en la Biblia. Recuerde que Jesús es un hombre. Y como hombre tiene espíritu humano, porque Jesús es un ser humano. Hebreos capítulo 2, el verso 14 dice: por cuanto los hombres o los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y dice que por tal razón debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Por eso es que Jesús se cansa, y por eso es que Jesús duerme, por eso es que Jesús llora, por eso es que Jesús come. Textualmente la Biblia dice que fue en todo semejante a nosotros. Esa escena cuando se queda dormido en la barca y llega la tormenta es una viva muestra de que ¿él era humano? Él no estaba simulando ser. No. Él era un humano que estaba cansado y les pide a ellos que vayan al otro lado donde era la calma. Claro, claro. Y al punto, pues percibe uno, ¿no? Qué sueño tan profundo el que tuvo él, que estaba foqueado, diría uno. Fundido decimos, sí, foqueado. Sí. No, pero es que recuerde que se había quedado. Sí. Al otro lado. Sí, Señor. O sea, el tipo se quedó trabajando allá. El Señor Jesús haciendo su misión, y cuando viene se recuesta y se queda dormido. Porque Él es un ser humano. Exacto. Jesús en la condición humana tiene hálito de vida humano. Y eso es lo que entrega en la cruz. No su deidad, sino su espíritu humano. Es la diferencia que hay entre Él y nosotros. Que Él es Dios manifestado en carne. Que Él es espíritu. Pero que en el momento que Él ejerce como hombre, cumple todas las funciones de un hombre. Entre ellas, el de tener un espíritu netamente humano. Amén. Hermano Carlos, ¿cómo podemos entender lo que dice Oseas 6:6? Le leo. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Pues si lees bien el pasaje, la persona que tiene la inquietud se va a encontrar con algo que es muy diciente, ¿ya? Y es: Jehová lamenta el pecado del pueblo de Israel.
él está dando una enseñanza acerca de la práctica religiosa sin el verdadero sentido de lo que implica un culto racional y espiritual a Dios. Entonces, de nada me sirve yo darme golpe de despecho cuando no pongo en práctica lo que él enseña. Si usted lee, ¿qué haré a ti, oh Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Aparentaban, pero no se veían resultados. Entonces él los llama a que sean coherentes. No solamente diciendo, sino haciendo. Es un llamado a la coherencia. Si yo digo que soy hijo de Dios, mis hechos deben de demostrar que soy hijo de Dios. Y es ahí donde él les dice que él quiere más misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Por qué? Porque ellos cual Adán traspasaron el pacto, desobedecieron, pero se seguían llamando hijos de Dios. Y con Dios no es diciendo, con Dios es haciendo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo mando? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice en la profecía. Y si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Entonces aquí el llamado de Dios es a la coherencia. Por eso le habla así al pueblo. Ellos decían y no hacían. Él los llama a que reaccionen y sean coherentes con lo que dice que son. Amén. Hermano Carlos, ¿qué quiere decir exactamente el capítulo 1 de Primera de Corintios? Perdón, el versículo 1, Primera de Corintios 7. Pues lo que... 7, sí. Pero entonces no es el verso 1, donde habla de no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para Verso ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que aquí encontramos una inquietud de unos creyentes en Corinto y se origina en problemas matrimoniales. Y es tan compleja la situación que Pablo les dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, la primera carta a los Corintios se escribe en razón a una carta que él ha recibido, donde exponen todos los desórdenes de la iglesia, todos los aciertos que hay en la iglesia, y entre los desórdenes hay un problema de índole matrimonial. Las mujeres no se sujetan, los hombres están aburridos, algunas mujeres se quejan de sus maridos, hay una problemática de familia. Entonces él comienza diciéndoles pues que para evitarse en problemas de convivencia, lo mejor sería que el hombre no se casara. Pero como no pueden vivir solos o solas, lo mejor es que él se case y ella se case para evitar las fornicaciones. Y punto seguido les da como unas pautas de cómo debe de funcionar el hogar. Entonces, si lees bien, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Parece que habían negaciones en las parejas. Y asimismo la mujer con el marido, que eso sucede hasta hoy. Yo como pastor he atendido en mi oficina cualquier cantidad de veces a parejas que vienen quejándose él de ella porque ella no le corresponde en su intimidad, con argumentos tales como cansancio, como estrés, como que no estoy dispuesta porque llegó la menopausia o no sé qué. Ese problema también pasaba en Corinto. Entonces Pablo comienza a explicarles cuál es el deber de él y de ella en su intimidad. Y va más allá. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Está hablando de aquel derecho que hoy, inclusive, la ley dice que
si la mujer se siente vulnerada o el hombre se siente vulnerado, puede demandar y la ley lo favorece. Entonces una mujer, sabiendo que se casó, que ha asumido un compromiso, que ante Dios tiene derecho y tiene deberes, un día cualquiera dice, no quiero tener más intimidad con mi marido. Y si él me dice que tengo que tenerlo, entonces violación lo demando y hay problema. Pablo le está diciendo aquí que no es así. Que ella no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Punto seguido le dice, no os neguéis el uno al otro. A no ser que se pongan de acuerdo con anterioridad para ocuparse sosegadamente en la oración y luego volverse a juntar en uno para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Resulta que los seres humanos somos sexuales. Un hombre es sexual, una mujer es sexual. Requiere el uno del otro. Si yo me caso, yo debo de entender que aparte de proveer alimento, también debo de cumplir con mi deber conyugal como hombre. La mujer que se casa debe de saber que aparte de criar hijos, debe de corresponder en esa parte tan importante que fue establecida por Dios, porque el sexo es un plan establecido por Dios y que tiene dos finalidades: la estabilidad de una pareja y la conservación de la especie. ¿Ya? De hecho, ustedes leen en la Biblia, alégrate con la mujer que amas todos los días de tu juventud, porque esta es tu parte sobre la tierra. Tus caricias te satisfagan y en su amor recréate siempre. Eso es lo que dice la Biblia. Sí, eso dice. Entonces aquí lo que Pablo está diciendo es que él como ella están llamados a cumplir con ese compromiso que asumen ante Dios y ante la ley, que la misma ley lo dice. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con el ánimo de vivir juntos, de procrear. Ahí va incluido el sexo, ¿no? Que es la única forma natural de lograr la procreación. Exactamente. Es la única, bíblicamente. Y de auxiliarse mutuamente. Entonces, ¿cómo así que una pareja se casa y ella no quiere o él no quiere cumplir con ese deber? En razón a eso es que aparece el escrito. Ahora bien, no, es que yo soy muy cristiano y no quiero tener problema en mi vida devocional. Ah, bueno, entonces venga, Enriqueta, yo tengo previsto estar a solas con Dios el próximo viernes y hoy es martes. Pues organicemos las cosas desde hoy para que yo pueda tener una vida devocional sin el prejuicio de me siento mal porque tuve sexo anoche. Yo recuerdo que cuando recibí la ordenación al santo ministerio, una de las preguntas fue esa: si tiene intimidad con su mujer el sábado en la noche, ¿usted predica en la escuela dominical? Mire qué interesante. De pronto no le ha pasado al pastor Darwin que pero pudiera pasar. Es que le iba a decir era lo siguiente, que a mí me llama la atención que ahora que usted me ha puesto a desempeñar roles para enseñar en temas de familia desde el enfoque médico y tratar temas de sexualidad, a mí me llama la atención, pues no han sido más de 10 veces, pero personas que se me han acercado a preguntarme o a contarme su perspectiva sobre la sexualidad, al punto que alguno me dijo que no sostenía relaciones sexuales con la esposa antes o después de orar en la noche, porque sentía que era algo casi pecaminoso el sostener relaciones sexuales con su esposa. Entonces, pues se atañe a lo que usted acaba de decir y existe, ¿no? Y pues mire que la perspectiva es como si la persona que se fuera a dedicar a la oración sintiera que el hecho en su conciencia, ¿no?, de mantener relaciones con su esposa era como un impedimento o algo que estuviese afectando el hecho de él poder dedicarse por entero a la oración. Entonces aquí lo que Pablo está enseñando es algo muy importante.
no se nieguen, porque era el común que se daba en las parejas. Solo puede existir una posibilidad, y es que nadie puede tener sexo y estar orando. Eso es lo que él está diciendo. En una dedicación completa a la oración. Exactamente. Entonces, si yo voy a orar, voy a orar. No es que voy a mezclar sexo con oración. Eso es lo que él está diciendo. Entonces, voy a orar, voy a orar. No voy a calentar a mi esposa, ni me voy a calentar yo mientras estoy orando. Pero los cristianos no deberíamos tener problema en el hecho de que si se tiene la relación sexual y posteriormente se ora. No hay ningún problema. Es que el sexo es sagrado. Es un plan establecido por Dios. Quienes tienen esos prejuicios desconocen la naturaleza del matrimonio y la causa por la cual Dios nos permitió ser esas personas sexuales. Entonces, yo puedo tener sexo con mi mujer antes de y después de. Lo que no puedo tener es sexo durante la oración. Imagínense, yo me voy a ayunar y a orar y a eso es a lo que Pablo se está refiriendo. Ok. Interesante, ¿no? Sí, no, es muy interesante. Entonces, que sirva esto para decirle a esas hermanas que se le niegan a su esposo, arguyendo de que no, es que no puedo hacerlo porque X, Y o Z. No, todo tiene su tiempo. Entonces, hay tiempo de orar y hay tiempo también de tener sexo. Pues cuentan una historia, hermano Carlos, no sé si usted No, alguna vez ha escuchado claro. eso, de alguien importante en la historia del crecimiento de la iglesia en Colombia que se casó y tenía ese inconveniente, ¿cierto? No sé a qué se refiera. A una de las primeras personas en la historia del crecimiento de la iglesia en las misiones, y hay quienes refieren que cuando se casó aludía que se dedicaba por completo a la oración y entonces no atendía a los temas Que son su deber. concernientes a la vida marital. No cumplía con su deber. A mi oficina hace poco llegó una persona y me ha dicho que ella estaba tan cerca de Dios que se le negaba a su esposo cuando ella venía a buscar. Entonces uno se pregunta, ¿eso será coherente con lo que Dios enseña? No, no. Porque si usted se casó, usted sabía que ese hombre, aparte de que le laven ropa, buscaba también satisfacer sus necesidades sexuales. Que además, Dios lo facultó y estableció una reglamentación para que el hombre lo disfrute sin el pensamiento de pecado. Así es. Entonces no haga pecar a su marido, no haga pecar a su mujer, porque usted se le niega a su marido o se le niega a su mujer y es posible que la vecina o el vecino estén ofreciendo de gratis. Mientras que su marido invierte todo en usted o su mujer lo invierte todo en usted. Entonces aquí tenemos que ser coherentes. Somos cristianos, pero somos humanos. Y la Biblia dice que el hombre tiene que cumplir con ese deber, igualmente la mujer. Lo que no pueden hacer es sexo y oración. Hacen sexo o hacen oración. Cada cosa en su lugar y en su tiempo. Hermano Carlos, ¿por qué dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, porque realmente su actitud, su vida devocional, así lo califica. ¿Ya? Ah, pero que él pecó. En eso hay dos cosas que los lectores de la Biblia deben de tener en cuenta. Una, que David era una persona como cualquier ser humano. ¿Pecó? No era un ser fuera de lo natural. Y dos, que Dios es misericordioso y que cuando Dios perdona, Dios olvida. A mí me encanta el texto porque me muestra la generosidad de Dios. Dios pudo marcar a David para siempre, como suelen hacer muchos cristianos. Algún hermano peca y aunque dé frutos dignos
de un verdadero arrepentimiento, lo marcan para toda la vida. Con Dios no es así. Si yo alguna vez peco y vengo ante Dios y le pido perdón y le doy un giro a mi vida de 180 grados, mi pecado pasado no será tenido en cuenta jamás. Y eso es lo que Dios hace con David. Y por eso, después de que él cometió su pecado y se ha convertido y le ha sido quitado toda su culpabilidad, Dios mira que ese hombre es conforme a su corazón. Hay una enseñanza muy bonita ahí, y es que Dios perdona, Dios olvida. Por eso David hasta hoy sigue siendo, a pesar de, un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Hermano Carlos, ¿puede un cristiano participar de una ceremonia matrimonial católica y participar de la recepción? Pues creo que ahí debería de pensar el cristiano ¿me conviene? Porque puede participar. Todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Qué hago yo en un lugar donde el centro del culto son los ídolos? No puedo justificar nada para estar allí. Los cristianos podemos felicitar a los que se casan por lo católico, por lo civil, por la comunidad o la creencia que sea, con tal de que sea legal. Pero eso no es igual a participar. Mi amigo es el arquitecto y, bueno, él no es de mi confesión, de mi fe, y se va a casar por lo católico, me manda una tarjeta, pues yo lo felicito porque va a contraer matrimonio, pero yo no voy. ¿Qué haría? Después de que todo se haya hecho, voy y lo visito como amigo. Si es que quiero llevarle un regalo, se lo llevo. Y como soy cristiano, le deseo lo mejor. Y si es necesario, oro por él. Y ya. Pero un cristiano asistir a una ceremonia católica, sea por los vivos, sea por los muertos, o por los que nunca han nacido, por los que nunca nacerán, eso no tiene sentido. Yo soy cristiano. En la Biblia no aparece ninguno de los que nos antecedieron participando de dichas prácticas. Nunca. Antes Pablo escribe en la carta a los Corintios y les dice que al contrario debemos de salir de ahí y no tocar lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, ha dicho el Señor. Y punto seguido Pablo dice, hermanos, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Un cristiano no tiene nada que hacer en el templo de los ídolos, pero es nada. Es como un salvo tener que ver en el infierno. No tiene nada que ver allá. Estamos en otra dimensión. Estamos en los lugares con Cristo. Lo que pasa es que en el último tiempo los cristianos queremos estar a la par de la sociedad y por eso resultamos involucrados en política, en festividades, en eventos que nada tienen que ver con relación a nuestra confesión de fe. Amén, hermano Carlos. Hermano Carlos, ¿Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar? Sí, claro que sí. La respuesta es sí, contundente. Sí sabía que Adán y Eva iban a y entonces esa pregunta siempre la hacen para encontrar o para hacer otra pregunta. Y si sabía que iban a pecar, ¿por qué? ¿Por qué no lo evitó? Y va más allá. Dios sabía que el hombre iba a fallar, sí. Y si Dios tiene todo el poder, sí. Y si Él podía hacer que ellos no pegaran, ¿por qué no lo hizo? Rayan con la necedad. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él hace lo que quiere.
Y en su soberanía le plació hacer al hombre facultado para tomar decisiones, no sin antes de ponerlo a enfrentar la vida, advertirle de los riesgos que existen cuando se obedece y cuando no se obedece. Y el hecho de que Adán y Eva hubiesen pecado no es porque Dios quisiera que ellos pecaran. Dios los hizo a ellos rectos, pero ellos buscaron muchas perversiones, entre ellas la desobediencia, el querer ser igual a Dios. Dios pudo hacerlos que miraran para el cielo como los pingüinos, seguro que sí. Pero entonces Dios, en su saber, pensó que era mejor que el hombre decidiera qué es lo que le gusta, para no tener esclavos. Y en ese orden de ideas lo establece libre, facultado, con conciencia acerca de las consecuencias del hacer o no hacer, y le dice al hombre, usted decide. El hombre decidió mal y ahí tiene las consecuencias. Asume las consecuencias. Claro que sí. Hermano Carlos, mi pastor visita mucho las botánicas. Yo tengo entendido que en las botánicas venden cosas de brujería y medicina alternativa. El problema es que mi pastor siempre está enfermo. Yo le comenté acerca de lo que sé de esos lugares, pero él sigue yendo. ¿Está obrando bien mi pastor? Pues es un juicio que yo no puedo hacer, porque realmente conozco muy poco de esa temática y mal haría yo en condenar o justificar. Cada uno es responsable ante Dios. Y tengo entendido que el pastor no debe ser un neófito, ¿verdad? Alguna razón tendrá por la cual él lo hace. Si lo hace ajeno a que allí se dan prácticas que rayan con el espiritismo y otras cosas, pues él estaría haciendo mal. Si él lo hace inocente a eso, pensando en encontrar una solución a su salud, pues ¿quién no querrá estar sano cuando tiene dolencias? Tal vez se me ocurre pensar que él debería de buscar una asesoría profesional en ese campo, inclusive una consejería de sus superiores que pudieran ayudarle. Lo que no nos queda bien es satanizar aquí cuando no conocemos de primera mano la razón del por qué se da lo que él está haciendo. Yo, en mi caso personal, pues es que como todavía no he ido al médico. No quiere ir. No, pero es que no lo he necesitado. Hasta hoy Dios ha sido bueno conmigo. Y espero que pueda terminar mis días en paz y que me vaya de una manera fácil. ¿Sí? No sé qué pasará cuando se presente una enfermedad compleja. En la Biblia aparece una enseñanza que me llama mucho la atención, y es que el rey fue y buscó a los hombres y no a Dios, y por eso murió. Hermano Carlos. Tremendo, ¿no? Una persona cristiana que haya cometido un pecado de manera voluntaria, ¿tiene o no tiene perdón de Dios? Repítame la pregunta, que estaba llevando el pensamiento a otra dimensión. Una persona cristiana que haya cometido un pecado de manera voluntaria, ¿tiene o no tiene perdón de Dios? Sí tiene perdón de Dios. Es que mire, la misma pregunta, la respuesta. Un pecado. ¿Y qué es un pecado? Uno. Otra cosa es que ese pecado se convierta en estilo de vida. Entonces, una persona cayó en adulterio, un ejemplo. El tipo viene o la señora viene y se arrepiente, Dios le perdona. Pero si ese tipo coge esa práctica
Pues aunque Dios esté en condiciones de perdonarlo, si la muerte le sorprende en esa práctica, no tiene perdón de Dios. Porque recuerde que todos somos pecadores. Juan lo describe así. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ¿abogado tienen o tenemos? Tenemos. ¿Se está incluyendo quién? El apóstol. Y punto seguido. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Por cuáles? Por los pecados de los cristianos. Y no solamente por los nuestros. ¿De quiénes? De los cristianos. Sino también por los que no son cristianos. Entonces, los cristianos, sin duda alguna, pecan. Todos hemos pecado. Léalo en el libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 20. No conozco hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, todos hemos pecado. ¿En qué se da la diferencia? Que una cosa es el pecado voluntario y otra cosa es el pecado que como persona yo soy susceptible de cometer. ¿A qué le llamo pecado voluntario? A ese que yo, sabiendo que no se puede, lo hago hoy, lo hago por la tarde, lo hago mañana y pasado mañana y todos los días vivo en esas. Ese es un pecado voluntario. Para ese no hay perdón, no porque Dios no pueda perdonarlo, sino porque la muerte le sorprenderá en el pecado. Y entonces... Pero si en ese trayecto él se arrepiente y se vuelve a Dios y le pide perdón. Ezequiel capítulo 18 se lo explica. Si el justo se apartare de la injusticia e hiciere según la impiedad, la justicia que hizo no le será tenida en cuenta. Pero si el impío se apartare de su camino y dejare de hacer las obras de impiedad, dice la Biblia, por la justicia que haga, por esa vivirá. Sus pecados no le serán tenidos en cuenta. Entonces, el único pecado que Dios no te va a perdonar es el que tú no confieses y del cual te arrepientes. Dios perdona todos los pecados. Si yo los confieso y me arrepiento de tal manera que asumo la responsabilidad de renunciar y no volverlo a hacer. Pero si yo, sabiendo hacer lo bueno, no lo hago, pues entonces ahí es donde se convierte en un pecado voluntario que me trae como resultado juicio y condenación. Amén. Hermano Carlos, ¿el diablo conoce nuestros pensamientos? No. En la Biblia no aparece ni un solo texto que mencione que el diablo conoce nuestros pensamientos. El diablo es como león rugiente que anda buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que hace el león? Ve la manada de búfalos y no dice, me voy a ciegas. No, él mira al que está cojo, al que está rezagado, al que se queda solo, al que ve débil. Él actúa en el momento. ¿Qué es lo que hace el diablo con el cristiano? Ve a ese creyente que le parece que no es interesante el congregarse, que no es interesante el buscar de Dios, que es más interesante las reuniones sociales, y ahí comienza él a trabajar. Él nunca atacará por el lado fuerte al creyente, lo atacará por la debilidad. La ventaja que tenemos los cristianos sobre el mal es que Dios tiene conocimiento anticipado y Él sí sabe qué va a pasar dentro de 15 minutos con mi vida. El diablo no sabe qué va a pasar dentro de 15 minutos con mi vida. Por eso yo tengo todas las de ganar obedeciendo a Dios. Amén. Hermano Carlos, si un pastor enviuda, ¿puede seguir siendo pastor? Claro, claro que sí. Pablo fue pastor y líder de los gentiles, maestro a los gentiles, y según la historia, Pablo era viudo.
Y hay varias razones por las cuales los eruditos así lo creen y lo enseñan. Una, porque él fue miembro del Sanedrín y era el requisito inevitable. Para ser miembro del Sanedrín tenía que ser casado. Dos, porque nadie puede hablar con tanta propiedad acerca del matrimonio y de la crianza de los hijos si no se tiene esa experiencia. Y Pablo es uno de los que más bien manejan la problemática de la pareja y de la familia. Sin embargo, cuando a él le preguntan con respecto al matrimonio, él dice que se queden como yo. El tipo estaba solo. ¿Qué fue lo que pasó? Que su mujer había muerto. ¿Un pastor puede enviudar y seguir siendo pastor? Claro que sí. No tiene ningún problema. Bueno, hermano Carlos, alrededor del tema de las enfermedades mentales, el día que lo hablamos, surgió otra pregunta. Y es que la persona dice, conozco el caso de un amado pastor que su hijo perdió completamente la razón y finalmente se quitó la vida. ¿Qué pasa con esas personas? Las que como consecuencia de una enfermedad mental Léeme la pregunta otra vez. Conozco el caso de un amado pastor que su hijo perdió completamente la razón y finalmente se quitó la vida. ¿Qué pasa con esas personas? Terrible, ¿no? Muy terrible. No, pues imagínate. Esa sí es una pregunta muy dura. Bueno, en cuanto al pastor, creo que su paz va a radicar en la medida que él haya cumplido su deber como padre. Con respecto a su hijo, que tome esa decisión, la Biblia no autoriza a nadie interrumpir la vida por sí mismo. La vida es un ciclo que el ser humano debe de vivir acorde a los designios de Dios. Nadie está llamado a decidir sobre su vida. ¿Qué pasó con él? No me atrevo a hacer un juicio aquí. Esperemos que venga el día cuando Dios sacará a la luz todo aquello. No puedo decir que se salvó, porque la Biblia no me dice así. El pensar así sería algo como decir que Judas también se salvó. Entonces, creo que en ese caso lo que tenemos que hacer es orar por la familia del pastor. Además, lo siento, no sé quién será, pero lo siento mucho. Y esperar que Dios los consuele. Creo que lo único que debe de quedarle al pastor es la satisfacción de haber cumplido su deber como padre y como pastor. Con respecto a la decisión de su hijo, cada uno es responsable acerca de sus hechos. Él tendrá que dar cuenta a Dios acerca de la decisión que tomó. Conscientes, eso sí, que el suicidio no es aprobado por Dios. El tiempo se nos...